Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estando cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros sentados en sus puestos, cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerdas y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no sigáis haciendo de la casa de mi Padre un mercado». Sus discípulos se acordaron de que está escrito: «El celo por tu casa me devora». Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: «¿Qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto?». Jesús le respondió: «Destruir este santuario y en 3 días lo reconstruiré». Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario, ¿y tú lo vas a reconstruir en 3 días? Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, al presenciar las maravillas que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que le informaran acerca de nadie. Él penetraba el interior de cada uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a todos los seguidores de la red de predicadores de Hipona. Vamos a reflexionar hoy sobre las lecturas correspondientes al tercer domingo de Cuaresma para el ciclo B, donde se nos hace una exposición sobre los 10 mandamientos que nuestro Padre San Agustín tanto analiza y contempla. En alguna de las imágenes o de las muchas imágenes que nuestro Padre utiliza para hablar sobre los mandamientos, él lo compara con las famosas 10 cuerdas de la lira, cuando se habla de los instrumentos musicales con los cuales se anima a las personas a seguir. De alguna manera nuestra vida debe ir imbuida en los 10 mandamientos, pues a la manera como el instrumento acompaña una melodía. Esa es una figura muy hermosa que utiliza él para ir creciendo en los mandamientos, que como sabemos el Señor Jesús lo reduce a uno solo, que es el mandamiento del amor, y una práctica, ¿no? La de amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Pero pues en el Antiguo Testamento se supone que estaban en los inicios de esta reflexión y colocan allí una serie de determinaciones claras: no matar, no robar, y con eso se pretende que las personas vayan como siguiendo esa ley. Pero curiosamente, de esos 10 mandamientos después se pasa a una situación como extraña, y es la escena que encontramos cuando Jesús se disgusta en el templo por los vendedores. De alguna manera ellos también son herederos de esa ley, y nuestro Padre San Agustín analiza eso también, ¿no? ¿Cómo llegó a ser esa situación en el templo donde había los cambistas con una cantidad de ofrendas que las vendían? Pues porque la misma ley de Moisés que aparece en la primera lectura, donde se dan determinaciones, esa misma ley creó esto de las ofrendas, cómo tienen que hacer, cómo se tienen que comercializar. Pero pues por supuesto son muchos los años que median entre una situación y la otra, y por eso resulta, pues no sé, bastante extraño. Pero bien, les decía entonces que nuestro Padre San Agustín subraya que los 10 mandamientos tienen que ser algo armonioso, o que vaya acompañando la melodía de la vida, como acompaña también los instrumentos a la música, a las canciones, a las obras musicales. Sería interesante que reflexionáramos nosotros si los mandamientos al día de hoy son así o de repente son una carga. Yo me atrevería a decir que en la comunidad cristiana actual, en la comunidad católica actual, de repente los mandamientos son como algo que nos obliga
Y así no es bonito caminar así, no se siente uno como en libertad de ahí. Pues la decisión tan sabia de Jesús de subrayar un mandamiento que lo dice también nuestro Padre San Agustín, ese mandamiento ya estaba, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, pero Jesús lo subraya y Él se da el lujo de ser ejemplo vivo de ámense los unos a los otros como yo los amo, porque Él dio la vida por amor a nosotros, y en eso consiste este gran mandamiento. El Salmo está dedicado a esto también, a alabar la ley, pero la ley no puede ser la ley por la ley, porque la ley por la ley termina con el desorden del templo, y de hecho nuestro Padre San Agustín va a decir que ese desorden del templo es porque las personas de repente resultaron como amándose a sí mismas con sus propios egoísmos y sus propios caprichos y sus propios intereses, lo cual es muy del siglo XXI también. Nuestro Padre San Agustín dice que el Señor Jesús no se disgusta, que eso es también para un tema muy largo, porque hay gente que dice que el Señor Jesús pues cayó en la tentación de la ira, pero nuestro Padre San Agustín es muy pilo para analizar eso, y dice no, de ningún momento es cuestión de ira, es cuestión de buscar cuál es mi interés y qué es lo que me mueve a actuar. Ellos empezaron vendiendo ofrendas en el templo y de repente terminaron interesándose más por la money, por la ganancia, por el interés. Hemos dicho repetidas veces que tenemos una serie de situaciones cuando poder, dinero y placer nos enredan, de los enemigos, los ídolos o como queramos llamarlo, nos obligan a seguirlos. Y es lo que el Señor Jesús quiere romper, y es hasta bonita la figura. Yo siempre he dicho que Jesús es el mejor pedagogo de la historia. La figura es muy pedagógica cuando bota y tira todo, porque eso no es. Y dice nuestro Padre San Agustín, el Señor Jesús está buscando hacer tomar conciencia a las personas de qué es lo que nos mueve a actuar, por qué lo hacemos. Estamos buscando nuestros propios intereses cuando hemos sido fundamentados en la ley de Dios, y el fundamento en la ley de Dios tiene que ser pues para amarlo a Él y para amar al prójimo como nos amamos nosotros mismos. Esa tiene que ser la gran motivación. Pero de repente, cuando el Señor Jesús hace esos estragos allí y dirige la atención a algo que es supremamente claro: yo soy el verdadero templo. Y nosotros, la cristiandad del siglo XXI, hemos de ser adoradores del único Dios vivo y verdadero, porque Él es el verdadero templo. Integrarnos, como dice San Pablo, así sea escándalo para los judíos o necedad para los griegos, para nosotros tiene que ser el gran llamado de atención de amar y servir a Dios, porque en amar y servir a Dios, en esa está la clave de nuestra existencia. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, que a lo último redunda en nuestra propia felicidad. Que la Virgen María interceda por nosotros. Amén. ¿Quieres ser agustino recoleto? Encuéntranos en Colombia a través de Facebook o Instagram como Vocaciones OAR. O si estás en otros países, búscanos en Google como inquietar.com. Anímate y sigue a Cristo con las enseñanzas de nuestro Padre San Agustín.